Mis queridos hermanos, hoy quiero hablar con ustedes sobre algo que todos llevamos, pero pocos tienen el coraje de admitir. Me refiero a la pena de la vida. No la pena que los tribunales imponen a los criminales, no. Estoy hablando de ese dolor sordo que crece dentro del pecho cuando nos despertamos de madrugada y nos damos cuenta de que la vida no es lo que soñamos cuando éramos niños. ¿Saben de lo que hablo? Es esa sensación que llega cuando nos miramos al espejo y no vemos al héroe que queríamos ser, sino a alguien cansado, con arrugas que cuentan historias de decepciones. Es el peso que sentimos cuando nos damos cuenta de que nuestros hijos no nos respetan como quisiéramos, que nuestro matrimonio ya no es esa luna de miel de hace 25 años. La pena de la vida es cuando trabajas 52 semanas al año, ahorras cada centavo, haces planes, construyes sueños, y de repente una crisis económica lo destruye todo en 3 meses. Es cuando confías en alguien durante 15 años y descubres que esa persona te ha estado mintiendo durante 8 años. Pero quiero que escuchen bien lo que voy a decir. La pena de la vida tiene cura. Y esa cura no viene de donde ustedes imaginan. Hace unos días caminaba por las calles de Buenos Aires observando a la gente. Vi a un hombre de unos 60 años sentado en un banco de la plaza alimentando palomas. Sus ojos tenían esa expresión que reconozco de inmediato. La expresión de quien lleva una pena muy grande. Me acerqué a él y empezamos a conversar. Me contó que había perdido a su esposa hacía 2 años. Cáncer. 43 años de matrimonio se esfumaron en 18 meses de tratamientos. Pastor, me dijo, ya no sé para qué sirvo. Ella era mi razón de vivir. Ahora me despierto todos los días y no sé por qué Dios no me llevó con ella. Escuché a ese hombre por más de 1 hora. ¿Y saben lo que más me conmovió? No fue solo el dolor de la pérdida. Fue la forma en que hablaba de sí mismo. Soy inútil, decía. Mis hijos tienen sus propias vidas, viven lejos. Soy solo un estorbo. La pena de la vida no es solo lo que nos sucede. Es lo que hacemos con lo que nos sucede. Es la forma en que interpretamos nuestra propia historia. Permítanme contarles sobre un personaje bíblico que siempre me ha fascinado, pero no por los motivos que ustedes imaginan. Estoy hablando de Job. Todo el mundo conoce a Job como el hombre que lo perdió todo y permaneció fiel. Pero quiero hablar del Job humano, del Job que sentía pena de sí mismo. La Biblia nos cuenta que Job tenía 10 hijos, 75,000 ovejas, 40,000 camellos. Era el hombre más rico de Oriente, pero en un solo día lo perdió todo. Sus hijos murieron, los animales fueron robados o asesinados, y para colmo, su propio cuerpo se cubrió de llagas, desde la planta de los pies hasta la cima de la cabeza. Y ahí, mis hermanos, Job hizo algo muy humano. Empezó a sentir pena de sí mismo. Maldijo el día en que nació. Dijo, ¿por qué no morí en el vientre de mi madre? Deseó nunca haber existido. Pero aquí está lo que quiero que entiendan. Dios no condenó a Job por sentir pena de sí mismo. Dios entendió que eso era parte del proceso. La pena de la vida a veces es necesaria. Es como una fiebre que indica que el cuerpo está luchando contra una infección. El problema no es sentir pena. El problema es cuando la pena se convierte en nuestra identidad permanente. Cuando nos despertamos todos los días y lo primero que hacemos es repasar nuestra lista de desgracias. Cuando nos presentamos a la gente siempre comenzando por las cosas malas que nos han sucedido. Conozco personas que se han vuelto especialistas en contar sus tragedias. Han transformado su dolor en una profesión. Cada conversación es una nueva versión de la misma historia triste. ¿Y saben lo que sucede? La gente empieza a huir de ellas, porque nadie quiere vivir constantemente en el velorio de alguien. La pena de la vida se vuelve peligrosa cuando nos impide ver que todavía tenemos una misión en esta tierra. Cuando nos hace creer que somos víctimas permanentes de las circunstancias. Pero hoy tengo una palabra de esperanza para ustedes. La pena de la vida tiene cura. Y esa cura comienza cuando entendemos una verdad fundamental. Nuestras cicatrices no son señales de derrota. Son certificados de que sobrevivimos. Aquel hombre de la plaza, ¿saben lo que pasó?
Después de nuestra conversación, me buscó en la iglesia la semana siguiente. Me dijo, pastor, empecé a visitar un asilo de ancianos. Hay personas allí que no han recibido visitas en años. Descubrí que puedo marcar la diferencia en sus vidas. Sus ojos brillaban de nuevo. La cura para la pena de la vida no llega cuando nuestra situación cambia. Viene cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva sobre nuestra situación. Los 3 ingredientes para sanar la pena de la vida. Pero permítanme ser más específico sobre esta sanación. Porque de nada sirve que me quede aquí hablando de esperanza si no explico cómo funciona en la práctica. La cura para la pena de la vida tiene 3 ingredientes fundamentales. Y el primero de ellos los va a sorprender. El primer ingrediente es aceptar que el dolor es parte del menú de la existencia humana. No es un error del sistema. No es un fallo en el plan de Dios. Es un ingrediente obligatorio. ¿Saben por qué muchas personas nunca se curan de la pena de la vida? Porque gastan toda su energía luchando contra la realidad de que la vida duele. Es como alguien que va al dentista y se queda gritando, «Esto no debería doler, esto no debería doler», en lugar de aceptar que dolerá un poco, pero que después mejorará. Recuerdo a una mujer que conocí en Córdoba, Argentina. Había perdido a su único hijo en un accidente de moto. El muchacho tenía solo 19 años. Durante 5 años, esa mujer visitaba mi oficina cada semana con la misma pregunta, «Pastor, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué a mí?» Y yo siempre le respondía lo mismo. Porque vives en un planeta donde los accidentes ocurren. ¿Esto parece cruel? No lo es liberador. Porque cuando dejas de luchar contra la realidad, puedes empezar a trabajar dentro de ella. Un día, después de 5 años haciendo la misma pregunta, ella me dijo, «Pastor, creo que finalmente lo entendí. La pregunta no es ¿por qué sucedió esto? La pregunta es ¿qué hago ahora que ha sucedido?» Ese día, ella comenzó a sanar. La interpretación de la tragedia. El segundo ingrediente de la cura es entender que nuestra interpretación de la tragedia es más poderosa que la propia tragedia. 2 hombres pueden pasar por la misma situación y tener resultados completamente diferentes, dependiendo de la historia que se cuenten a sí mismos sobre lo que sucedió. Conocí a 2 empresarios que perdieron todo en la misma crisis financiera de 2008. Él primero me dijo, «Pastor, Dios me abandonó. Trabajé 30 años para construir esta empresa y ahora no tengo nada. Mi vida terminó a los 57 años. El segundo me dijo, «Pastor, tal vez Dios me esté dando una oportunidad para empezar de nuevo. A los 57 años, tengo experiencia suficiente para no cometer los mismos errores». ¿Adivinen cuál de los 2 se recuperó primero? El segundo abrió una pequeña consultoría al año siguiente. El primero todavía, 6 años después, se sigue quejando de la crisis de 2008. La diferencia no estaba en las circunstancias, estaba en la narrativa que cada uno creó sobre sus circunstancias. Y aquí entra una verdad que puede incomodar a algunos de ustedes. A veces, nos enamoramos de nuestra propia tragedia. Sí, escucharon bien. Algunas personas se vuelven adictas a ser víctimas porque ser víctima otorga ciertos privilegios. Cuando eres una víctima, la gente siente lástima por ti. Cuando eres una víctima, nadie puede exigirte mucho. Cuando eres una víctima, tienes una excusa permanente para no intentar cosas nuevas, para no correr riesgos, para no salir de la zona de confort. Pero les voy a contar un secreto. Dios no siente lástima por ti. Dios tiene compasión que es muy diferente. La lástima es cuando alguien te mira de arriba hacia abajo. Perdonar a la vida no significa que te guste todo lo que ha sucedido. Significa dejar de gastar energía peleando con cosas que ya pasaron y enfocar esa energía en las cosas que todavía pueden suceder. Y aquí hay una revelación que cambió mi propia perspectiva. Tus heridas pueden convertirse en tus herramientas más poderosas para ayudar a otros. Las personas que más ayudan a los adictos a las drogas son los exadictos. Las personas que mejor consuelan a las viudas son otras viudas. Las personas que más entienden la depresión son aquellas que ya pasaron por el valle de sombra de muerte.
Tu pena puede convertirse en tu especialidad. Tu tragedia puede convertirse en tu ministerio. Si estás siguiendo esta reflexión y te está tocando el corazón, me gustaría invitarte a formar parte de esta familia. Suscríbete al canal, no solo para recibir más contenido, sino para ser parte de una comunidad que entiende que la vida es difícil, pero que juntos podemos encontrar sanación y propósito. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido la lección más grande que has aprendido de tus propios dolores? ¿Qué sabiduría has obtenido que no habrías conseguido de otra manera? Tu experiencia podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Ahora quiero contarles una historia que me sucedió hace unos años y que cambió por completo mi comprensión de cómo funciona realmente la sanación de la pena. Estaba en Mendoza visitando una prisión. No era un trabajo que hubiera elegido hacer. Fui invitado por otro pastor que no podía ir. Al entrar en esa prisión, confieso que sentí miedo. No solo miedo físico, sino miedo de no saber qué decirles a hombres que habían cometido crímenes terribles. ¿Cómo le hablas de esperanza a alguien que va a pasar los próximos 30 años tras las rejas? Pero fue allí donde conocí a Miguel. Miguel tenía 42 años y estaba cumpliendo una sentencia por robo a mano armada. Cuando le pregunté su historia, me contó algo que nunca olvidé. Pastor, no estoy aquí porque soy malo. Estoy aquí porque nunca aprendí a lidiar con mi pena. Miguel me explicó que había perdido su empleo a los 35 años. Su esposa lo dejó, llevándose a sus 2 hijos. En 6 meses había perdido su casa, su familia y su identidad. Ya no sabía quién era, me dijo. Si ya no era esposo, ya no era padre, ya no era trabajador. Entonces, ¿quién era yo? La pena de la vida, no tratada, se había transformado en amargura. La amargura se transformó en ira. La ira lo llevó a tomar decisiones que destruyeron por completo lo que aún le quedaba de vida. Pero aquí está la parte increíble de la historia. Miguel había descubierto algo en la prisión que nunca había descubierto en libertad. Había aprendido a leer. Sí, a los 42 años, por primera vez en su vida estaba leyendo libros. Pastor, me dijo con los ojos brillantes, descubrí que puedo viajar por el mundo entero sin salir de esta celda. Ayer estuve en Francia con Víctor. Hugo, anteayer estuve navegando con Moby Dick. Descubrí que la prisión física no puede atrapar a una mente que aprende. Miguel había transformado su pena en propósito. Se había convertido en el profesor no oficial de la prisión. Enseñaba a otros presos a leer. Había creado un pequeño club de lectura. Algunos de los hombres más peligrosos de la prisión se reunían cada semana para discutir literatura. Cuando salí de esa prisión, estaba confundido. ¿Quién era más libre? ¿Miguel, que había encontrado un propósito dentro de la prisión, o muchas personas afuera que viven como prisioneros de sus propias penas? Esta es la verdad que quiero grabar en sus corazones. La libertad no tiene nada que ver con tus circunstancias externas. La libertad es un estado interno. Puedes estar atrapado físicamente y ser libre emocionalmente, o puedes estar libre físicamente y ser prisionero de tus propios resentimientos. La cura de la pena de la vida ocurre cuando dejas de preguntarte, ¿por qué me pasó esto a mí? Y empiezas a preguntarte, ¿para qué puede servir esto? Permítanme darles un ejemplo práctico. Conozco a una mujer llamada Rosa que perdió la vista a los 28 años debido a un tumor cerebral. Durante 3 años vivió en una profunda depresión. Mi vida se acabó, repetía. Yo era diseñadora gráfica. ¿Cómo voy a trabajar si no puedo ver? Pero un día algo cambió. Rosa decidió aprender braille, no solo para leer, sino para enseñar. Hoy, a los 41 años, dirige una escuela para personas con discapacidad visual. Me dijo algo extraordinario. Pastor, hoy veo cosas que nunca vi cuando tenía ojos. Veo corazones, veo necesidades, veo posibilidades que solo se revelan cuando dejas de depender únicamente de la visión física. Rosa transformó su limitación en especialización. Su pena se convirtió en su pasión. Pero cuidado, no estoy diciendo que debamos alegrarnos cuando suceden cosas malas. Eso sería estupidez o insensibilidad.
Estoy diciendo que después de que las cosas malas suceden, tenemos la opción de qué hacer con ellas. Podemos dejar que nos definan como víctimas permanentes, o podemos usarlas como un trampolín para convertirnos en personas más fuertes, más sabias, más compasivas. La diferencia entre una persona que se cura de la pena y una que permanece en ella para siempre es simple. Una ve su tragedia como el final de la historia, la otra la ve como el medio de la historia. Y aquí hay algo que podría impactar a algunos de ustedes. A veces, Dios permite que pasemos por ciertas penas no para castigarnos, sino para equiparnos. No porque seamos malos, sino porque Él tiene trabajos específicos que requieren personas con cicatrices específicas. ¿Quién mejor para ayudar a una madre que perdió a un hijo que otra madre que pasó por la misma pérdida? ¿Quién mejor para aconsejar a un adicto en recuperación que alguien que ya venció la misma adicción? ¿Quién mejor para dar esperanza a alguien con depresión que alguien que ya salió del pozo? Tus heridas pueden convertirse en tus credenciales para ministrar a otros. Tu pena puede convertirse en tu pasaporte para ayudar a personas que están pasando por lo que tú ya pasaste. El costo de la sanación. 4 decisiones que debes tomar. Pero ahora necesito ser brutalmente honesto con ustedes sobre algo que mucha gente no quiere oír. La cura de la pena de la vida exige algo de ti. No es algo que sucede automáticamente como una gripe que se va sola. Es un trabajo activo y diario que requiere decisiones conscientes. Y la primera decisión que debes tomar es dejar de esperar que otras personas curen tu pena por ti. No es tu cónyuge, no son tus hijos, no son tus amigos, ni siquiera es tu pastor. La responsabilidad de la sanación es tuya. Conocí a un hombre en Rosario que había perdido su empresa durante una crisis económica. Se pasaba los días visitando a amigos y parientes, contando la misma historia de injusticia, esperando que alguien le ofreciera la solución mágica. 3 años después, seguía haciendo lo mismo. Un día le dije, Carlos, has transformado tu tragedia en una profesión. Trabajas 8 horas al día como víctima. Imagina si invirtieras esas 8 horas intentando reconstruir algo nuevo. Se ofendió conmigo. Dijo que yo no entendía su dolor. 6 meses después, volvió a mi oficina. Pastor, dijo, tenías razón. Me había vuelto adicto a contar mi historia. Dejé de buscar soluciones porque estaba demasiado ocupado explicando el problema. Carlos había comenzado un pequeño negocio de consultoría financiera para pequeños empresarios. ¿Quién mejor para ayudar a otros a evitar la bancarrota que alguien que ya ha quebrado? Y me dijo sonriendo, la elección de tu círculo y tu crecimiento. La segunda decisión que debes tomar es elegir cuidadosamente a las personas con las que compartes tu pena. No todo el mundo está calificado para cargar con el peso de tus dolores. Algunas personas minimizarán tu sufrimiento, otras lo amplificarán innecesariamente. Necesitas personas que puedan escuchar tu dolor sin intentar arreglarlo de inmediato, pero que tampoco permitan que te ahogues en él. Personas que te digan, entiendo que estás sufriendo y eso es válido. Ahora, ¿qué vamos a hacer para salir de esto? Recuerdo a una mujer que había perdido a su esposo en un accidente automovilístico. Durante 2 años asistió a un grupo de apoyo para viudas, pero en lugar de ayudarla a sanar, el grupo se había convertido en un club de lamentos perpetuos. Todas las semanas eran las mismas historias tristes, me contó. Era como si compitiéramos para ver quién sufría más. Salí de allí dándome cuenta de que algunas personas no quieren sanar, solo quieren tener compañía en la miseria. Ella dejó ese grupo y empezó a asistir a otro, donde las mujeres compartían no solo sus pérdidas, sino también sus progresos, sus pequeños avances, sus intentos de reconstruir la vida. La tercera decisión es quizás la más difícil. Tienes que elegir crecer a través de tu pena, no solo sobrevivir a ella. La supervivencia es lo mínimo. El crecimiento es el objetivo. Y aquí es donde mucha gente se queda estancada. Quieren volver a ser quienes eran antes de la tragedia, pero eso es imposible. La persona que eras antes ya no existe. La tragedia mató a esa persona. La buena noticia es que pueden hacer una persona nueva, más fuerte,
más sabia, más compasiva. Es como un árbol que es alcanzado por un rayo. El árbol original murió, pero de la raíz puede brotar un nuevo árbol, que creció conociendo las tormentas desde el principio. ¿Conocen la historia de José en Egipto? Aquel joven que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos a los 17 años. 13 años después, cuando se reencontró con sus hermanos, ya no era el niño mimado que había sido. Era un hombre maduro, sabio, capaz de gobernar una nación. José no les dijo a sus hermanos: me hicieron mucho daño. Él dijo: ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo transformó en bien. José había aprendido a ver su tragedia como parte de un plan mayor. Pero cuidado, no estoy diciendo que debas amar tu tragedia o estar agradecido por ella. Estoy diciendo que puedes encontrar propósito a través de ella. El luto tiene un plazo. La cuarta decisión es establecer un plazo para tu luto. Si lo oíste bien. El luto necesita tener una fecha de vencimiento. No porque el dolor se vaya, no lo hará, sino porque no puedes vivir eternamente en modo de luto. Cuando alguien muere, hacemos un velorio, un entierro, y después de unas semanas volvemos al trabajo. Pero cuando ocurren otros tipos de pérdidas, divorcio, bancarrota, enfermedad, a veces las personas hacen un velorio que dura años. Conocí a una mujer que se había divorciado hacía 7 años y todavía hablaba de su exmarido como si el divorcio hubiera ocurrido la semana pasada. Había creado un santuario en su mente para ese matrimonio muerto. Un día le dije: María, tu matrimonio murió hace 7 años. ¿Vas a estar de luto para siempre? Ella se quedó pensativa y luego respondió: nunca lo había pensado de esa manera. Creo que tengo miedo de que si dejo de sufrir por eso, signifique que no fue importante. No, le respondí. Significa que fue tan importante que estás lista para honrar esa experiencia viviendo plenamente de nuevo. La sanación de la pena no significa olvidar. Significa integrar la experiencia dolorosa en una narrativa de vida más grande, donde tiene su lugar, pero no es toda la historia. Ella dejó ese grupo y empezó a asistir a otro, donde las mujeres compartían no solo sus pérdidas, sino también sus progresos, sus pequeños avances, sus intentos de reconstruir la vida. La tercera decisión es quizás la más difícil. Tienes que elegir crecer a través de tu pena, no solo sobrevivir a ella. La supervivencia es lo mínimo. El crecimiento es el objetivo. Y aquí es donde mucha gente se queda estancada. Quieren volver a ser quienes eran antes de la tragedia, pero eso es imposible. La persona que eras antes ya no existe. La tragedia mató a esa persona. La buena noticia es que pueden hacer una persona nueva, más fuerte, más sabia, más compasiva. Es como un árbol que es alcanzado por un rayo. El árbol original murió, pero de la raíz puede brotar un nuevo árbol, que creció conociendo las tormentas desde el principio. ¿Conocen la historia de José en Egipto? Aquel joven que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos a los 17 años. 13 años después, cuando se reencontró con sus hermanos, ya no era el niño mimado que había sido. Era un hombre maduro, sabio, capaz de gobernar una nación. José no les dijo a sus hermanos: me hicieron mucho daño. Él dijo: ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo transformó en bien. José había aprendido a ver su tragedia como parte de un plan mayor. Pero cuidado, no estoy diciendo que debas amar tu tragedia o estar agradecido por ella. Estoy diciendo que puedes encontrar propósito a través de ella. El luto tiene un plazo. La cuarta decisión es establecer un plazo para tu luto. Si lo oíste bien. El luto necesita tener una fecha de vencimiento. No porque el dolor se vaya, no lo hará, sino porque no puedes vivir eternamente en modo de luto. Cuando alguien muere, hacemos un velorio, un entierro, y después de unas semanas volvemos al trabajo. Pero cuando ocurren otros tipos de pérdidas, divorcio, bancarrota, enfermedad, a veces las personas hacen un velorio que dura años. Conocí a una mujer que se había divorciado hacía 7 años y todavía hablaba de su exmarido como si el divorcio hubiera ocurrido la semana pasada. Había creado un santuario en su mente para ese matrimonio muerto.
Un día le dije, María, tu matrimonio murió hace 7 años. ¿Vas a estar de luto para siempre? Ella se quedó pensativa y luego respondió, nunca lo había pensado de esa manera. Creo que tengo miedo de que si dejo de sufrir por eso, signifique que no fue importante. No, le respondí. Significa que fue tan importante que estás lista para honrar esa experiencia viviendo plenamente de nuevo. La sanación de la pena no significa olvidar. Significa integrar la experiencia dolorosa en una narrativa de vida más grande, donde tiene su lugar, pero no es toda la historia. Estamos llegando al final de esta reflexión, pero quiero dejarlos con la parte más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Porque hasta ahora hemos hablado de cómo sanar la pena de la vida, pero no hemos hablado de lo que sucede después de la sanación. Y lo que sucede después es extraordinario. Cuando te sanas de tu pena, te conviertes en un sanador para otras personas. Cuando encuentras la salida de tu laberinto de sufrimiento, te conviertes en una guía para otros que todavía están perdidos en el mismo laberinto. Hace unos meses recibí una llamada que nunca olvidaré. Era de una mujer llamada Patricia, de Santa Fe. Había visto una de mis predicaciones sobre la superación hace 2 años. En ese momento estaba pasando por una depresión severa después de perder a un bebé en el 8º mes de gestación. Pastor, me dijo por teléfono, quiero agradecerle por ese mensaje, pero sobre todo quiero contarle lo que sucedió después de que comencé a sanar. Patricia me contó que había creado un grupo de apoyo para mujeres que habían perdido bebés. Comenzó con 3 mujeres en la sala de su casa. Hoy, 2 años después, el grupo atiende a más de 50 mujeres al mes en toda la provincia. Descubrí que mi dolor tenía un propósito que nunca imaginé, me dijo. Cada lágrima que derramé me enseñó cómo secar las lágrimas de otras madres. Cada noche de insomnio me preparó para acompañar a otras mujeres en sus noches de desesperación. Esta es la matemática misteriosa de Dios. Él multiplica nuestra capacidad de consolar por la cantidad de consuelo que necesitamos recibir. Cuanto más profunda fue tu herida, mayor es tu capacidad para sanar heridas similares en otras personas. Pero hay algo más que necesito decir, y esto puede incomodar a algunos de ustedes. La cura de la pena de la vida no es un evento, es un proceso. No es una meta, es un viaje. Habrá días en que te sentirás completamente sanado, y habrá otros días en que la pena volverá como una ola inesperada. Esto es normal, esto es humano. Esto no significa que fallaste en el proceso de sanación. Conocí a un hombre en Tucumán que había superado el alcoholismo hacía 8 años. Dirigía un centro de rehabilitación y había ayudado a cientos de personas. Pero un día me buscó llorando. Pastor, ayer pasé por un bar y sentí unas ganas terribles de beber. ¿Será que toda mi sanación fue una mentira? No, le respondí. Tu sanación es real. Pero el hecho de que todavía sientas la tentación prueba que eres humano, no que fracasaste. La diferencia es que ahora tienes las herramientas para lidiar con esa tentación. La sanación no es la ausencia de dolor. La sanación es la presencia de un propósito mayor que el dolor. Y aquí está la promesa que quiero dejar grabada en el corazón de cada uno de ustedes. Tu pena actual no es permanente. Puede parecer que lo es. Puede parecer que nunca saldrás de ese túnel oscuro. Pero he visto a personas salir de túneles mucho más oscuros que el tuyo. He visto a madres que perdieron hijos encontrar razones para sonreír de nuevo. He visto a hombres que perdieron todo reconstruir imperios aún más grandes. He visto matrimonios que parecían muertos resucitar más fuertes que antes, no porque hayan olvidado su dolor, sino porque aprendieron a transformar su dolor en poder. Transformaron sus cicatrices en credenciales. Transformaron su valle de lágrimas en una fuente de vida para otros. Esta es mi oración por cada uno de ustedes hoy, que no solo se sanen de la pena de la vida, sino que se conviertan en instrumentos de sanación para otros. Que sus heridas se conviertan en ventanas a través de las cuales otros puedan ver que es posible sobrevivir a lo que parece
imposible de sobrevivir. Que descubran que el mismo Dios que permitió que pasaran por el dolor es el mismo Dios que los capacitará para usar ese dolor con propósitos eternos. Que entiendan que nada de lo que sufrieron fue desperdiciado, si permiten que se transforme en sabiduría y compasión. Recuerden, la pena de la vida tiene cura. Y la cura más completa ocurre cuando te conviertes en parte de la cura de otras personas. Que Dios los bendiga en este viaje. Que Él transforme sus heridas en fuentes de sanación. Y que descubran que sus mayores tragedias pueden convertirse en sus mayores calificaciones para servir a otros. La pena de la vida tiene cura, y ustedes son prueba viviente de esa verdad. Si este mensaje tocó tu corazón de alguna manera, me gustaría invitarte a formar parte de esta familia espiritual. Suscríbete al canal, no solo para seguir viendo más reflexiones como esta, sino para conectar con una comunidad que entiende que la vida está hecha de altibajos, pero que juntos podemos encontrar sanación, propósito y esperanza. Me encantaría conocer tu historia. En los comentarios a continuación, comparte con nosotros. ¿Cuál ha sido tu mayor pena en la vida y cómo estás caminando hacia la sanación? O tal vez ya estés del otro lado y puedas animar a alguien que aún está en el proceso. Tus palabras pueden ser exactamente lo que alguien necesita oír hoy. Cuéntanos, ¿qué te tocó más el corazón de este mensaje? ¿Qué aprendiste sobre tu propio viaje de sanación? Vamos a crear aquí una red de apoyo mutuo, donde cada historia de superación inspira a otras personas a no rendirse. Hasta el próximo encuentro. Que Dios los bendiga abundantemente.